Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N con la realidad, con lo que otros no te cuentan. Aquí te lo contamos y la desmenuzamos. Hoy, como lo estábamos adelantando, números en rojo, el hashtag con el que nos puede acompañar a partir de este momento. Números en rojo, números que preocupan. Enseguida Alejandro Berkovich va a estar con esos números. Los primeros números del INDEC, caída de la actividad industrial, caída dramática, como nunca había ocurrido en 14 años de la construcción en la República Argentina, y un salario pulverizado. Enseguida te lo vamos a estar contando. Y además vamos a estar hablando cómo el gobierno, cómo Mauricio Macri con Angelici se han metido en la AFA. Han intervenido la AFA y han corrido de un plumazo la posibilidad de la llegada de Hugo Moyano. Hugo Moyano, que hoy está en soledad absoluta y que está a un paso, como se dice habitualmente, de quedarse sin el pan y sin la torta. Sin la AFA y sin la CGT, porque la reunificación de las CGT no lo contemplan a Hugo Moyano como nuevo titular. Se habla de otros, por eso el nerviosismo de Hugo Moyano exhibido en los últimos días. Enseguida vamos a estar con las declaraciones que hizo hoy y también vamos a estar explicando, porque no solamente lo de la AFA es un tema futbolístico ni de la justicia, es un tema eminentemente político, eminentemente político. Vamos a ir con los primeros datos y además esta noche esté atento, esté atento porque Alejandro Berkovich va a adelantar lo que podría ser la primera privatización de Macri. Berco. Sí, Gato, buenas noches. Buenas noches. En las próximas horas, en la próxima hora y media va a entrar al Congreso, parece que finalmente por la Cámara de Diputados, el doble proyecto del Poder Ejecutivo para reformar, por un lado, el sistema jubilatorio y, por otro lado, abrir el blanqueo de capitales, tan polémico en las últimas horas, incluso al interior de Cambiemos. Pero dentro del proyecto de reforma jubilatoria, del cual nosotros hemos destacado lo muy positivo que tiene en cuanto al pago de deudas históricas con los jubilados, se esconde un artículo que va a generar muchísima polémica y que nosotros vamos a adelantar aquí en Minuto 1. La venta de las acciones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Es el fondo que heredó la ANSES cuando se estatizaron las AFJP en 2008 y que le dio muy buenos frutos al Estado mantener. Pero no solo eso, le permitió a los sucesivos ministros de Economía meter cuña en los directorios de las 46 mayores empresas del país. Hoy te vas a enterar sobre esta verdadera privatización encubierta que puede generarse en un artículo oculto allí en el medio de la reforma previsional. Y un nuevo freno por parte de la justicia, en este caso de un juez, del juez Luis Arias de la ciudad de La Plata, al tarifazo del gobierno. A través de una resolución que emitió esta tarde, suspende el tarifazo en la provincia de Buenos Aires. La justicia que le sigue poniendo freno a una decisión de la política, algo que la política todavía no ha podido arreglar. El desbarajuste que abrió el ministro Aranguren con una decisión totalmente irreflexiva que no contempló los tarifazos ni en sectores vulnerables de la sociedad, ni en sectores de realmente de primera necesidad, en clubes de barrio, en las empresas recuperadas que están nuevamente cayendo. Realmente lo dañino que ha significado este tarifazo lo está frenando la justicia. Mientras el ministro, hay que decirlo, mientras el ministro Frigerio trata de enmendar el error garrafal, en el propio gobierno lo admiten, el error garrafal cometido por Aranguren. Un Aranguren que usted lo habrá visto, desapareció del mapa. Lo han mandado a guardar, y ha sido el ministro político del gobierno, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el que ha tenido que salir a salvar las papas, arreglar el entuerto, arreglar las situaciones con los gobernadores patagónicos que están en pie de guerra y una nueva reunión que esperan para estas horas. Gato. Así que un nuevo
freno de la justicia al tarifazo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Sí. Perdón que me meta, ¿sabés qué me dijo un secretario de Sí. Estado la semana pasada? Abad y Aranguren son males necesarios. Los necesitamos porque son técnicos de esos dos sectores, de la AFIP y del Ministerio de Energía. Pero de política, ni jota. Así Bueno, nomás. pero Un secretario de Estado. Está bien, pero entre los dos, Abad tiene mayor realmente estatus que Aranguren, ¿no? Y no, sí. En el gobierno tienen No, sus bueno. resistencias los dos. Bueno, Tiene mayor recorrido por político. carácter. claro, Tiene mayor recorrido político. claro. Tiene Abad. experiencia en ese cargo. Lo que claro. pasa es que ahora estarán por allí quisquillosos porque el otro día vos lo contaste, Abad no fue a la presentación del blanqueo porque se opone al blanqueo. Les hizo un feo. Le tiran, por ¿Eh? eso le tiran un poquitito por Claro. elevación. Y porque lo dejaron mal parado. Exactamente. El presidente lo dejó mal parado a Abad cuando reveló el presidente secreto fiscales que lo pusieron y lo tienen en una posición incómoda Abad todavía. Hay que decir, puede estar incómodo por eso, ¿no? Bueno, señores y señores, vamos a comenzar con el desarrollo. También enseguida te vamos a estar contando la primera baja en el gabinete de María Eugenia Vidal, producto de la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires, de los secuestros extorsivos que han vuelto. Recién contaba Paulo Cablan uno nuevo, madre e hija. La semana pasada, la familia completa de Mercury. Sale el ministro de Justicia, Carlos Máiquez, y entra alguien que viene de la administración Scioli, Gustavo Ferrari, un hombre que durante muchos años compartió la carrera política con Francisco de Narváez, alejado totalmente ahora de Narváez porque se fue de la política Francisco de Narváez, pero hace ya cerca de 4 años que Gustavo Ferrari estaba en el gobierno de Daniel Scioli, continuó con María Eugenia Vidal y hoy es ascendido Gustavo Ferrari, un hombre que tiene realmente muy buen currículum, tiene muy buena llegada a todos los sectores políticos de la Argentina, es muy bien visto, es una persona, Gustavo Ferrari, realmente destacada. Por eso, reitero, venía de la administración Scioli, continuó con María Eugenia Vidal, y en medio de esta crisis de inseguridad que vive la provincia de Buenos Aires, el fusible ha sido el ministro de Justicia, Carlos Máiquez. Algunos lo señalan mucho a Ritondo, pero claro, Ritondo no lo pueden sacar porque es un engranaje importante dentro de la estructura del PRO y le hacen pagar los platos rotos a Carlos Máiquez. Bueno, muy bien, decimos el hashtag con el que nos puede acompañar, números en rojo. Atención con estos números, Berco. Sí, los números son los que dio el propio INDEC, ¿eh? Te vamos a mostrar 3 datos. El primero es el de la actividad industrial. Lo venía midiendo Fiel, Orlando Ferreres, el Observatorio Pymes, todos unánimemente detectaban caídas. En este caso el INDEC dijo que en abril la actividad industrial cayó 6,7% y en el primer cuatrimestre el rojo es de 2,4%. El Observatorio PYME, por ejemplo, dice que en el primer cuatrimestre la caída fue del 4,5%, pero son metodologías, no vamos a andar sospechando de un INDEC que precisamente vuelve después de mucho tiempo a dar números más confiables que los de Guillermo Moreno. El siguiente es la construcción. En abril el desplome fue verdaderamente catastrófico, 24,1%. El comunicado del INDEC habla de problemas climáticos. Dice que como llovió mucho durante abril, esta caída fue más pronunciada, pero lo afectó también el congelamiento de la obra pública. De la obra pública, Sí, la sí. paralización de la obra pública. La paralización de la obra pública y el hecho de que los inversores desarrolladores también están esperando. La caída en el primer cuatrimestre es del 10,3% y esta es la caída más pronunciada de la construcción en los últimos 14 años. Es verdaderamente un golpe mayor que el que significó, por ejemplo, el control de cambios cuando congeló las operaciones inmobiliarias. Y esto que te voy a mostrar ahora es una perlita. Es otro número en rojo, es un número que el INDEC no difundió con la misma energía y es un cruce de datos que hicimos nosotros, pero a partir de datos oficiales. Esto es lo que dijo Cifra, el Centro de Estudios de la CTA, Sí. de Hugo Yasky,
que hay de caída del salario real desde el mes de noviembre. Fíjate vos, la evolución del salario real de los trabajadores registrados del sector privado, los que mejores están, entre noviembre de 2015, ahí lo está tapando justo el graph, por ahí lo podemos sacar y mostrarlo. Ahí está, mirá, noviembre de 2015 tenés el nivel 100. Y bueno, venía de un aumento, de una caída frente a inicios de 2015, había caído 0,3%, pero con la inflación desatada en el último bimestre del año pasado y el primer cuatrimestre de este año, la caída del salario real para cifra fue del 12,1%. Hasta ahí un dato sindical, un dato que enarbolan los gremios para decir qué mal que está el salario real. Pero este dato es oficial. Es el coeficiente de variación salarial medido por el INDEC y el índice de precios, que todavía el INDEC no difunde, porque recién en 15 días vamos a conocer el primer índice de precios, pero lo que dijo Prat Guy, y lo que incluso utiliza para ajustar los bonos de la deuda, es el índice de precios de San Luis. Entonces ahí tenés noviembre de 2015, el salario del sector privado registrado, también son los que mejor, el sector en blanco de la economía, subió, según el INDEC, 2,68%. Los precios, por el ascensor, un poquitito más rápido, 2,9%. En diciembre sí que fue la escalera y el ascensor. 1,85% el coeficiente de variación salarial, 6,5% la disparada inflacionaria postdevaluatoria. Enero de 2016, 2,01% contra 4,2%, el doble. En febrero de 2016, 1,37 contra 2,7, también el doble. Y en marzo, también el doble, suben los precios que los salarios, 1,43 contra 3,0. El total de los 5 meses del gobierno de Mauricio Macri, según el INDEC, los sueldos subieron un 9,3%. Y los precios, también según un índice oficial, que es el que convalida el INDEC, de la medición que hace San Luis, 19,3%. Es decir, acá esa frase célebre, ¿te acordás de los sueldos por la escalera y los precios por el ascensor? Exactamente. No sé quién la dijo, pero es frase célebre. Es una frase célebre, sí. Sí, la dijo Perón. ¿Qué? ¿Perón lo dijo? Sí. Ah, mira qué bien que la recuerdes, Berco. Sí, ¿qué tiene que ver en el No, licencio? Mirá la Berkovi recordando a Perón. Yo no me lo acordaba. Hizo frases para todos los gustos, pero... ¿Es frase de Perón? Para la Pino, esa? derecha, para la izquierda. Pino, ¿es frase de Perón esa? ¿Sí? Bueno, ahí lo tenés, la escalera y el ascensor, 9,3, 19,3. Oficialmente, según el INDEC, el salario real muy lento se vio por rebanado, la escalera igual, se vio rebanado, ¿no? Sí, claro. Muy lento por la escalera. Tiene muchos descansos. El salario se vio rebanado en un 10% en apenas 5 meses. Bueno, hablando de números, ayer hablábamos de las expresiones del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Guy, pidiendo perdón a los empresarios españoles, y acá nos encargamos en este programa de demostrar que en lugar de perdón tienen que decirnos gracias, y nosotros de nada en todo caso. Gracias por los dinerillos que se han llevado en estos años las empresas españolas de la República Argentina. Y esto lo dijo hoy al diario ABC de España. Repsol puede volver a invertir en Argentina. Atenti, Repsol puede volver a invertir en la Argentina. Pino. Una vergüenza que pueda decir eso. Un escándalo, diría Pino. Digo esto porque Repsol no cumplió con los contratos, no hizo las inversiones necesarias en la Argentina, se chuparon las reservas que tenía localizadas YPF y después vació la compañía. Se llegó, empezó a vaciar en el 2006 y ese fue un arreglo con Néstor Kirchner y es una de las manchas grandes de Kirchner. Permitió el vaciamiento de la compañía, es decir, que Repsol se llevara lo que debía reinvertir a cambio de que le dejara comprar el 25% de las acciones, con lo que las acciones producían. Pero eso no fue solo. Cuando se nacionaliza el 51% de las acciones, se pagó más del doble de lo que valían. Ahora seguimos, Pino, ahora seguimos. Bueno, otro tema del día, sin lugar a dudas, el tema del día, porque la política ya se ha metido en la AFA y porque acá queda muy en claro varios aspectos. En la decisión del gobierno, porque es el gobierno el que maneja la Inspección General de Justicia. Además, lo ha dicho ayer el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación, que había adelantado todo lo que se concretó en las últimas horas
Angelici tiene en la Inspección General de Justicia a su ahijado político como titular. Y Angelici, según la denuncia de Elisa Carrió, es el operador de Macri en la justicia. Ahí no hay que olvidarse un dato fundamental, que en las próximas horas va a haber novedades, se lo adelanto. En las próximas horas va a haber novedades. María Romilda Servini de Cubría, jueza federal, está investigando todo el tema de la AFA, todo el dinero de la AFA. Y en los próximos días estaría ya dictando procesamientos. Ahora, esos procesamientos van a ser para los políticos y los dirigentes del fútbol o solo para los políticos. Atenti con este dato, porque según lo que se ha trascendido en las últimas horas, en la charla que tuvo el presidente Macri con el titular de la FIFA, y por eso le digo que acá el gobierno se metió de lleno en la AFA y van por todo, esa frase que el macrismo mucho le criticaba a la expresidenta, que le adjudicaban del vamos por todos, el macrismo la está cumpliendo. Van por la justicia, van por la AFA. ¿Por qué por la AFA? Porque esto hay que decirlo, ni a Macri, ni a Tinelli, ni a otros jugadores que estaban en la AFA, no querían que llegue Hugo Moyano y el Chiqui Tapia a la AFA. Y el viernes contábamos y anticipábamos en este programa que se buscaba una vía judicial, que fue esta virtual intervención diagramada por Macri y Angelici con algún, y bueno, la Inspección General de Justicia, reitero que según lo que trascendió periodísticamente, un ahijado de Angelici es el que está al frente de la misma, para meterse en la AFA. Y esto deja en una soledad absoluta a Hugo Moyano, que viene perdiendo poder en el gremialismo, que lo va a dejar sin la CGT, porque la reunificación de la CGT no lo contempla a Hugo Moyano como titular. Se está hablando de Daer, de Smith, de otros no a Moyano, y porque ponía Moyano todos los porotos, incluso se olvidó de defender los despedidos de estos meses, no hablaba de los despedidos, no hablaba de lo que denunció la Pastoral Social de la Iglesia, de la precarización laboral, porque estaba negociando la AFA. Y el gobierno lo saca de un plumazo de la cancha, porque no quieren ni que Moyano ni el Chiqui Tapia lleguen a la AFA. Y hoy un Moyano que así llegaba a la reunión que se está realizando en la AFA. Y decía esto. ¿Por qué le va a tener miedo, Macri? No sé, digo, porque hoy dijo como que estaba todo digitado esto. ¿Y eso qué tiene que ver? Por eso no quiere decir que tenga miedo. Usted habló de una Yo no le intervención tengo miedo que no a nuestro creador. Usted habló de una Y ante el intervención único de me Lames arrodillo y ante nuestro Angelici. creador. ¿A quién me hace que lo arrodilla? Mi mujer cuando me... Nada. No cabe duda eso, sí. Hoy lo decía cuando entré. Siempre se criticó la falta de democracia en la AFA. Durante muchos años con la presidencia de... 35, ¿no? Habría una... 35 años. Y hoy que queremos practicar la democracia... ¿Y por qué ocurre? Bueno, ahí está Moyano. Reitero, Moyano en una operación que el gobierno, que Macri con Angelici y algunos otros sectores evidentemente que no lo querían, lo barren a Moyano de la conducción de la AFA. Hay dos vedores, se habla, incluso ha trascendido, de una comisión organizadora que estaría integrada por Ocaña, Fernando Marín, no sé, Mariano... Daniel Vila. Y Daniel Vila, que llama la atención, ¿no? También. Que fue presidente de la AFA, ¿no? Bueno, fue presidente virtual, él se autoproclamó presidente de la AFA en las puertas mientras hizo una asamblea paralela. Gato, como vos decís, el gobierno está yendo por todo. Con esto quiero decir, hoy se hicieron muchos movimientos dentro de la AFA. Se presentó una revocatoria de esta suspensión de las elecciones, en donde los dirigentes apelan a que esto, por supuesto, va a ser rechazado por el IGJ y después van a presentar individualmente amparos para tratar de frenar esta suspensión de elecciones. Todos creen que un amparo en este país no se le niega a nadie, por lo tanto creen que va a haber algún juez generoso que efectivamente pueda revocar la decisión del IGJ. Pero ahí está la gran vuelta de rosca que está pensando el gobierno y que ya tiene abrochada con la FIFA. O sea, no hay ningún dirigente del fútbol argentino que no dé por descontado que entre jueves o viernes se va a intervenir la AFA. Claro. La van a intervenir.
no saben la forma todavía, no saben si efectivamente va a ser... Aparentemente, por lo que trascendió, Macri le advirtió al presidente de la FIFA, que lo hacían con la FIFA o sin la FIFA, Sí. pero que querían meterse de lleno en la AFA. Sí, sin la FIFA es imposible porque corre el riesgo Argentina de ser desafiliado y este es un costo político que ningún dirigente de la Argentina va a querer correr. Pero ya tienen abrochado con la FIFA la posibilidad de intervenirla. Digamos, no saben el formato, no saben si efectivamente va a ser esta comisión con Ocaña, Vila, Marín, más un enviado de la Conmebol y un enviado de la FIFA, o si va a ser Segura, el enviado de la Conmebol, el enviado de la FIFA, o un dirigente sorpresa, el dirigente de la Conmebol y el dirigente de la FIFA. Ahora, pero hoy dan por descontada pero la para intervención. sumar al papelón, porque la verdad que la AFA es un papelón, hay que admitirlo, desde aquel bochorno que hicieron de elección. Del 38 a 38. Tremendo bochorno, papelón, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Segura decía que las elecciones del 30 de junio estaban suspendidas y todos los demás ratificaron, porque se presentaron 5 candidatos. Moyano, Russo, Tinelli, el Chiqui Tapia y Armando Pérez. Exactamente, La verdad 5 que un candidatos se presentaron hoy, pero como ellos creen que puede salir esta revocatoria. Bueno, muy bien. Enseguida todo el debate con los temas de actualidad. Está Fernando Pino Solanas, está el Topo Rodríguez, ex ministro de Scioli, actualmente jefe de gabinete de La Matanza. Está Luis Baterra, vicejefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Y están los diputados Ricardo Espinosi, del PRO, y Luis Petri, de la Unión Cívica Radical. Antes de ir a Berco, poca atención con lo de Berco, que es muy importante, ¿eh? Es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el destino suyo, de todos nosotros, enseguidita. Antes quiero, porque el viernes yo comentaba en este programa las operaciones obscenas que se habían lanzado desde algunos medios, desde el propio gobierno y desde la propia justicia contra el juez federal Sebastián Casanelo. Uno de los jueces, junto a Rafeca y algunos otros jueces federales probos y honestos, que no han permitido que en su juzgado ingrese la ex-CIDE y que ahora le están pasando algunos y le han lanzado realmente una operación feroz. Además, el juez Casanelo, no hay que olvidarse, investiga al presidente Mauricio Macri por los Panama Papers, con el fiscal Delgado, que ha ampliado en las últimas horas, el fiscal Delgado la investigación sobre los Panama Papers. Ojo con este tema. Lo quieren sacar al juez Casanelo, lo quieren correr, lo están tratando de manchar donde no pueden. El juez Casanelo también tiene la causa de la tragedia de Costa Salguero, donde hay funcionarios involucrados. Y el juez Casanelo obviamente tiene la causa Báez, donde en los últimos días apareció Calcaterra, el primo del presidente. Entonces lo quieren correr del mapa al juez Casanelo, que realmente ha tenido templanza, resiste, ha demostrado ser un juez independiente y que hace instante, a través del sitio judicial de la Corte, sacó un comunicado del propio juez Casanelo que dice, me voy a permitir leerlo porque es importante. Buenos Aires, 31 de mayo de 2016, el jueves de la semana pasada, en el programa Animales Sueltos, emitido por el Canal América, se manifestó, entre otras falsedades, que este magistrado había recibido grandes sumas de dinero en concepto de sobornos. En el tiempo que llevo de juez, más de 3 años y medio, siempre consideré y considero a la prensa esencial para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Comprendo que las opiniones críticas forman parte de su labor y justamente por respeto a ese trabajo periodístico, a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a informarse, entiendo necesario señalar públicamente que las afirmaciones realizadas son absolutamente falsas y constituyen una operación calumniosa que busca afectar mi honor e interferir en mi labor como juez. Hoy, una nueva nota periodística, también junto a otras falsedades, insiste en que participé de reuniones en la Quinta Presidencial de Olivos. Desmiento categóricamente todas las alusiones realizadas de modo agraviante e inexacto sobre mi persona. Nunca me he reunido con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ninguna circunstancia estuve en la Quinta Presidencial de Olivos. Jamás recibí una contraprestación de ninguna especie
para que tome una decisión jurisdiccional en uno u otro sentido. Sobre mi desempeño acepto cualquier tipo de crítica, pero no puedo pasar por alto que falsa e impunemente se invente y se me acuse por un hecho de corrupción u otras conductas reñidas con el regular ejercicio de mi cargo, firma Sebastián Casanelo, juez federal. Bueno, Berco, vamos. ¿Qué pasa en la ANSES con este proyecto de reforma jubilatoria y algún artículo que puede dejar lugar a dudas? Así es, Gato, la letra chica del proyecto de reforma jubilatoria que, como destacamos desde el viernes, tiene aspectos muy valorables como el pago de la deuda histórica a los jubilados, que venía apelándose sistemáticamente del ANSES cada vez que un juez fallaba diciendo esta persona no cobra lo que le corresponde. La letra chica es un artículo que habilita al ANSES a vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y usted que está en la casa, mirá, ¿y eso con qué se come? Eso, ni más ni menos, es la famosa plata de los jubilados, las joyas de la abuela que heredamos todos los argentinos de las AFJP. Fíjate las empresas que están pasando por acá. Está pasando Mirgor, justamente una que fundó Mauricio Macri con Nicolás Caputo, pero están pasando muchas más importantes, como Aluar, Techint, Banco Macro, BBVA, Banco Hipotecario, Cresud, Alto Palermo, YPF, por supuesto, Alpargatas, Petrobras, Inversora Eléctrica de Buenos Aires. Son las 46 empresas de las cuales todos somos un poco dueños. Las empresas cuyas acciones tenían las AFJP y la ANSES heredó en 2008 cuando se estatizó el sistema previsional y se creó el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Eso, lo que dejaron entrever los funcionarios al presentar los lineamientos centrales de este proyecto de ley que recién esta noche vamos a conocer en su totalidad. Esas acciones pueden llegar a ser vendidas para pagar parte de la deuda a los jubilados acumulada en estos últimos 20 años. Ahora, ¿hace falta vender estas acciones? Veamos. Las acciones son de empresas muy importantes y la pregunta es esa, si el FGS no tiene dentro de sí, este fondo heredado de las AFJP, otros recursos para cubrir esta gigantesca suma de dinero que va a hacer falta para pagarle a 2.200.000 jubilados esa cantidad de plata acumulada. Pero solo el 13% del fondo del ANSES está en acciones. El 63% son bonos, letras y otros títulos públicos. Prat Gay al principio dijo no es necesario por ahora venderlas. Pero Basavilbaso ayer, ante una pregunta que yo personalmente le hice por radio, me confirmó que hay un artículo para habilitar su venta. Sigamos adelante, para que vean ustedes cómo está compuesto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Acá tienen el gráfico. No, antes que esto, ¿no pegamos el gráfico de la composición del ANSES? No, antes que esto. Esta es la evolución mensual de la cartera. Esto lo vamos a ver ahora en un instante. Pero en el medio yo había pegado un gráfico para mostrarte el 63%, el 13% de las acciones. Bueno, si no está, no importa. Anda al anterior. Para ver si le rindió al ANSES quedarse con esas acciones desde 2008. Nico, acá está el gráfico que quería. Esto es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy. Acá tenés los títulos públicos, todo esto. Acá tenés los plazos fijos, esto. Acá tenés las acciones, el famoso, este 13% que te decía. Esto es el 12,3% que fue invertido en proyectos de infraestructura. Este pedazo de acá, fue, por ejemplo, parte a Tucha, parte a Procrear, a desarrollar nuevos barrios. Esto es fondos comunes de inversión y aquí abajo, muy poquitito, es disponibilidades. Son fondos líquidos, en efectivo. Bueno, cuando se heredó esta plata de la FJP estaba distribuida algo distinta, pero no cambió mucho. No es que tuvimos a Bernie Madoff administrando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estos años, ni que hubo ningún genio que lo hiciera ganar mucha plata. Estaba Diego Bocio, que lo que hizo fue vender las acciones extranjeras que había en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad heredadas de las FJP y empezar a gastar en esto, en proyectos productivos y de infraestructura. El resto no se alteró mucho. Este 13% es el meollo de la cuestión de ahora. Vamos ahora sí a la siguiente, que se pregunta, ¿le rindió al ANSES mantener esas acciones
durante estos últimos 8 años? Bueno, fíjate, el FGS en su totalidad rindió para el Estado entre el 20 y el 40% anual acumulativo. O sea, cada año sumaba el 20 o el 40 y al año siguiente volvía a crecer el 20 o el 40 sobre ese acumulado. Pasó de 98.100 millones de pesos en 2008 a 750.000 millones de pesos hoy. Esto fueron 8 años y en esos 8 años en dólares se duplicó desde 28.400 millones de dólares hasta 53.800 millones de dólares, mucho más que las reservas que tiene en sus arcas el Banco Central. Insisto, no fue ningún genio de las finanzas, fue simplemente cómo evolucionaron los activos financieros durante estos últimos 8 años de solo mantenerlas. Fíjate en gráfico cómo se ve esto. En gráfico vos ves la evolución del FGS y ves un crecimiento. La anterior, es el gráfico que me habías mostrado que tiene una raya así, que tiene un crecimiento en una línea que muestra el FGS. Gráficamente lo que mostramos recién aumenta. Bueno, ok, lo viste antes como un flash. Ahora, la siguiente pregunta, si vendiera la ANSES, ¿qué podría pasar? El primer riesgo es que el valor se derrumbe, el valor de esas acciones que la ANSES tiene, pero que representan, por ejemplo, una cuarta parte del Banco Macro, una cuarta parte de Telecom, una quinta parte de la desarrolladora Consultatio, que hace casas en countries y countries enteros. Bueno, el riesgo es que ese valor se derrumbe. Y esto ya pasó. Pasó en el BANADE, que era el famoso Banco Nacional de Desarrollo. En el 81, el BANADE liquida acciones de 350 empresas que tenía, que había acumulado como parte de garantía de préstamos que le había dado a esas empresas. Se hicieron puré, se pulverizó el valor de esas acciones. Y esto es malo para los trabajadores de esas empresas, para los accionistas, para toda la gente. El riesgo 2 es vender barato, que las acciones todavía no hayan recuperado lo que perdieron con la devaluación. Entonces, que esté perdiendo guita la ANSES al venderlo ahora, urgido para pagar esta deuda jubilatoria que se puede pagar con otros fondos, con los títulos públicos, con las disponibilidades, con los bonos en dólares y otras cosas que tiene la ANSES. Y el riesgo 3, que es para mí el más grave, es que el Estado pierda poder de decisión en las empresas, en estas famosas 46 empresas. Y hay dos ejemplos muy concretos. Uno, el de Telecom en 2011 y otro, el de Techint en 2010. Cuando Techint se empezó a resistir a que el Estado ponga un director, la empresa de Paolo Rocca, a que el Estado ponga un director, era porque Techint quería repartir entre sus accionistas la plata que había generado la empresa en el año. Y el director del Estado le dijo, no la reparta, señor, reinviértala, así genera más empleos. Es para el credo liberal una absoluta falta a las normas, es una herejía prácticamente. Pero es lo que permitió que mucha gente tuviera laburo en la siderurgia en ese tiempo. Y Telecom lo mismo. Telecom invirtió mucha más plata a instancias de los directores del Estado que la que hubiese invertido según su directorio original. Y esto generó disputas y discusiones y además se abren los libros de las empresas para que los discuta también el Estado. Bueno, esto es algo que se puede perder en caso de que se vendan las acciones. Por ahora, desde que el gobierno asumió, esas acciones están en manos de directores que no hacen casi nada, se abstienen en los directorios. Y sigamos adelante para ver el problema que se va a presentar en diputados, que estas acciones están protegidas por una ley. Hay una ley que se votó en septiembre del año pasado, con 2/3 de las dos cámaras, que declaró de interés público esas acciones. Cuando nosotros decimos que esta es la primera privatización de Macri, estamos de alguna manera llevando al extremo el argumento. Estamos incurriendo en una hipérbole, una exageración, porque son acciones que, por supuesto, como toda acción, son privadas, pero están en poder del Estado y el Estado se va a ver desapoderado de esas acciones en caso de que se vendan o en operaciones de mercado abierto o en subastas, lo cual sería más grave. Fíjate vos que para derribar este muro la nueva ley debería ser aprobada con 2/3 de ambas cámaras o un decreto de necesidad de urgencia. Los empresarios quieren, y esto acá te pido, Nico, los gráficos de los dos diarios que pusimos para mostrar. La tapa del diario Buenos Aires Económico y la nota de nuestro colega Carlos Burgueño de Ámbito Financiero. Ponelas, yo te espero. Las dos imágenes son elocuentes de lo que la prensa económica dice hoy, que es que, por un lado, las empresas privadas quieren recuperar esas sillas y quieren que estas acciones se vendan. Las 46 empresas, ¿lo tenés?
Bueno, y por otro lado, el diario Buenos Aires Económico, no, son dos tapas, la tapa de un diario y la nota de otro diario de ámbito financiero. Bueno, las mandamos para que las tuvieran, para que ustedes la pudieran ver. Véanlas, la tapa del diario BAE de hoy y una nota de tapa también de ámbito financiero, lo que dice son dos cosas. Por un lado, la de Mariano Wegner en BAE dice que la ANSES ya está ofreciendo esto en Wall Street. Acá las tenés. Ya está ofreciendo esto en Wall Street. Adelantó a Wall Street que van a vender las acciones del ANSES. Y por otro lado, en ámbito financiero, Carlitos Burgueño dice que las empresas están interesadas en recomprar sus propias acciones. Acá lo tenés. Esto es lo que hoy se está empezando a discutir en la Cámara de Diputados y lo que te prometo va a generar muchísima controversia. Bueno, muy bien, Berco. Pino, ¿y esto cómo corre? ¿Lo van a tener que tratar después en el Senado? Y por supuesto que sí, son todas sorpresas, ¿no es cierto? Porque si bien el proyecto del pago a los jubilados viene a llenar una demanda y una necesidad, un proyecto muy correcto, más allá de lo que uno pueda aportarle para mejorarlo. Ahora es interesante la lupa de Berco. No, esto sería lamentable que de pronto este paquete que da mucha fuerza económica y también da fuerza de poder de decisión al Estado, desaparezca, sí, en fin. ¿Cómo estás mirando? Bueno, recién veíamos y decíamos hoy números en rojo, tarifazo, la caída del índice de construcción, de la industria. ¿Cómo está afectando todo esto? No, pero esto la verdad que es un golpe fuertísimo. Aquel relato de hacer cambios en una transición gradual, todo eso desapareció. Acá hubo todos los tarifazos juntos y además con un grado de improvisación o de no estudio para que esto pudiera ser de alguna manera asimilado sin generar cataclismos. Acá hemos tenido todo lo contrario. Y inclusive en esa maratón se han cometido atropellos grandes. Por ejemplo, se ha pactado comprar por compra directa, sin licitación, gas a Chile, ¿no es cierto?, con un sobreprecio de 128%, le comprábamos. ¿Pero ahí hay corrupción? Pero por supuesto estás violando la ley de contratación administrativa que marca que no podés comprar por compra directa más de 1.300.000 pesos. Y acá son 68, 70 y tantos millones de dólares. ¿Pero a quién le van a cobrar ese sobreprecio del 128%? Una operación, la verdad, muy extraña. Y es un gas que no tiene Chile, que lo trae Chile, Solgas de Chile, lo trae de Trinidad Tobago, viene en barco, lo cambia, nos lo manda acá por el gasoducto y le exigió a la Argentina, la verdad, una operación bastante humillante. Para poder hacer esa operación le exigió el pago al contado, al Banco Nación, pago al contado, si hay litigio Tribunal de Nueva York y secretismo en el contrato. Diputado Spinozzi. Petri también está, ¿eh? Sí. No, bueno, a mí me da la sensación de que no tenemos que, más allá de que podamos discutir el tema del informe, la verdad es que es una magnífica noticia decirle a prácticamente 2,5 millones de argentinos, de jubilados y pensionados, a nuestros mayores, que fueron estafados sistemáticamente por el Estado, que finalmente van a tener una reparación histórica. Eso no está en duda. Pero no se pueden evitar. Claro, son dos noticias que son una buena y una mala. Es una muy buena noticia, claro. A su vez de que se les liquidaron mal durante muchísimos años sus pensiones y sus jubilaciones. El Estado luego lo llevó a la justicia, les dilató los juicios, luego hubo sentencias que el propio Estado no cumplió, y me parece que esta es la noticia central. Luego hay una situación que se mencionaba recién en el informe, que probablemente sea una propuesta que llegue en el proyecto de ley, así como el año pasado se votó una ley en el Congreso para evitar, o pidiendo una mayoría especial en realidad, para poder negociar esas acciones. Sí. Hay otra mirada que dice, bueno, ¿por qué no miramos si el ANSES puede disponer, llegado el caso, de esas acciones? O buscar un mecanismo diferente. ¿Eso no sería de financiar, Topo? ¿Qué opinas? ¿El ANSES o las futuras jubilaciones? Lo que aquí se ha expuesto claramente es técnicamente una privatización. No hay ninguna duda que el hecho de que
acciones que hoy están en manos y en propiedad del Estado, que pasen hacia el sector privado, es técnicamente una privatización. Si como además se ha advertido aquí, el riesgo es que se malvendan, es decir, a un precio muy por debajo de lo que efectivamente el Estado debería recibir. Y además, y esto es lo importante, en términos estratégicos, el Estado se corre de algunas situaciones y algunos segmentos de la actividad económica en donde podría fijar reglas de juego, ayudar en el marco de lo que es el diálogo entre el sector público y privado a fijar prioridades pero en no un es contexto... técnicamente una privatización. Disculpame que te interrumpa porque el Estado ingresa a esas empresas como accionista privado. Algo que es propiedad... No es una sociedad del No, Estado, el Estado con lo cual no es el Estado privado. no está privatizando. El Estado, Si el lo Estado único es que está propietario de una pidiendo acción, es la si el posibilidad de Estado vender las acciones en esas si el Estado empresas es propietario para no de una ser un acción accionista bobo, para que si las ¿Quién? acciones se No desploman ha en sido el un mercado accionista bobo tenga el la Estado de ninguna de capacidad esas de poder compañías. venderlas. De Eso es lo que ningún está modo. diciendo el proyecto. Porque ese fondo de garantía de sustentabilidad, en definitiva, lo aportan los activos en beneficio de los pasivos. Acá estamos hablando de un proyecto de ley que va a tener un alcance... ¿Y cuál es el motivo por el cual el Estado las va a vender? Diputado, lo interesante que lo está confirmando usted. ¿Por qué las va a vender el personas, Estado? en donde se le va a pagar ¿Por qué a confirmás que el Estado las va a vender? personas. No, porque lo que se está ¿Las va a vender el Estado? es la posibilidad... ¿Las va a vender? No, déjame, bueno, me va a dejar... Lo que se va a permitir en el proyecto es la posibilidad de que el Estado, en determinadas condiciones y circunstancias, pueda venderlas. Eso es lo que el proyecto puede llegar a autorizar para evitar que el Estado tenga, para evitar que los fondos de los jubilados, mejor dicho, los fondos que van a las jubilaciones, en definitiva, no se desplomen y no vengan en perjuicio. Pero no queda claro jubilados. por qué el Estado las va a vender. ¿Por qué? Bueno, si cae el valor de las acciones, hoy el Estado no puede venderlas y en definitiva sufre pérdidas. Entonces, para defender el valor de esas acciones, el Estado tiene que tener la posibilidad de ¿Y si las venderlas. acciones no caen? Bueno, no tendrá que venderlas, obviamente. Diputado, lógicamente. discúlpeme, Claro. usted está confirmando que esto va a estar en el proyecto. No, Digo, yo esto es lo estoy interesante confirmando también. lo que ha surgido en los últimos tiempos, en las últimas horas, en donde todavía el proyecto, estamos hablando, no ingresa Bueno, a la Cámara de Diputados, pero ya el propio Basavilbaso ya no te lo confirmó. El propio Emilio Basavilbaso Alberto. lo dijo, pero lo Claro. dijo en estos términos, y esto es importante decirlo. A ver, en tanto y en cuanto las acciones caigan y perjudiquen este fondo de garantía de sustentabilidad y en última instancia perjudiquen el haber de los jubilados, darle la posibilidad al Estado de que tenga reacción ante un desplome de acciones. Pero no Eso es sería el de eufemismo. Esto es lo que financiar dijo. esto, no sería de financiar al ANSES o el Claramente. futuro. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que es un proceso de financiar al ANSES. Ahora, lo interesante, yo creo que es un proyecto de mala fe este. ¿Por qué? No, porque viene todo muy mezclado. Entonces, para honorar esto, vamos a liquidar aquello. Así que de la misma manera que el blanqueo está vestido con lo de las jubilaciones. Son todas cosas diferentes. Entonces, claro, ¿quién se puede oponer a algo que es para honorar a nuestros viejos? Bueno, y estaban nuestros pidiendo abuelos? que se separen los proyectos, la oposición. ¿Se pueden Fíjate, separar? Nosotros estamos hablando Sí. de esto, Gato, y esto es importante. Estamos hablando de juicios que duraban en promedio 8 años, que muchos tenían más de 10 años. Estamos hablando de jubilados que iniciaban el proceso y que no lo veían concluir porque fallecían previamente. Entonces, estamos dando cumplimiento al fallo Badaro, estamos dando cumplimiento al fallo Elif. Va a haber un incremento del 45% que va a repercutir Sí. directamente en el No, eso consumo. está claro, de está los bien. 50.000 personas que tienen sentencia, de las 250.000 personas que no tienen sentencia pero iniciaron proceso, pero de los 2.100.000 A ver, que van a Basterra. poder cobrar más del 35%. Acá hay una cuestión que está clara. Hay un modelo que es que no admite que el Estado tenga poder sobre las empresas. De hecho, en todo este devenir, estas empresas han generado una renta más que aceptable para los fondos de los jubilados. Por lo tanto, acá está claro que si hay una situación de emergencia, el Congreso puede habilitar la venta, pero con 2/3. Acá, por lo que se sabe, y hasta que no tengamos el proyecto no vamos a tener la letra fina, se está pretendiendo que esta decisión recaiga sobre las autoridades circunstanciales que tenga la ANSES. Nosotros creemos que esto, bien lo dijo Pino, se mezclan cosas que hacen que se confunda una necesidad que nosotros estamos de acuerdo. También hay que poner en claro que el 97% de los argentinos tienen cobertura jubilatoria y esto es un ajuste que el Estado lo venía ajustando de acuerdo a la forma en que podía, de acuerdo al modo de gestión de los recursos. No, pero apelaba. Quiero aclarar Los juicios algo. Apelaba y cuando salía la sentencia tenía que pagar. Claro, pero ¿por qué apelaba? Pero porque además hay un 25% de los juicios
que no correspondía a los pedidos. Por lo tanto, una medida de tabla rasa hubiera sido también una irresponsabilidad, sin que le quepa a muchos de ellos el derecho a este reclamo. Por Muchos lo tanto, murieron esperando ese derecho. es posible que en el ejercicio de lo que es la gestión ocurran situaciones de injusticia. A ver, nosotros estamos de acuerdo, perdón, estamos de acuerdo con Ahora, por eso me parece pertinente aclararlo, que cuando nosotros tratemos esta ley, va a tener que ser aprobada por las mayorías que establece la Constitución, que es mayoría simple, pero no va a requerir 2/3, como dijiste en el informe. ¿Por qué no va a requerir 2/3? Sí. No va a requerir 2/3 porque las leyes que requieren mayorías calificadas están expresamente previstas en la Constitución a la hora de ser votadas. Por lo tanto, no van a necesitar 2/3 porque una ley no puede exigir, solamente la Constitución puede exigir mayorías calificadas para modificar una ley. Van a ir en contra de esa ley. Para derogar una ley votada por unanimidad posteriormente nunca podría ser pero está claro que pero en este caso declararon la pero intangibilidad. Si no lo dice la acciones. Constitución Nacional, expresamente, con las mayorías que tiene que ser establecida, una ley no puede soy imponer mayorías. Soy economista, pero preguntale a un constitucionalista si una ley puede imponer mayorías expresamente dice eso la ley de septiembre del año pasado. Y Pino lo puede ratificar, solamente la Constitución puede establecer mayorías calificadas para la votación de una ley. Lo que está claro es que el Fondo de Garantía, lo que está claro es que el Fondo de Garantía lo maneja Goldman Sachs, el Banco de Inversiones, Merrill Lynch. Una ley no puede establecer mayorías calificadas. La Constitución es la que lo puede hacer. Ahora, está claro en esto. Pero lo que está claro, Gato, es que esto lo maneja Goldman Sachs, lo maneja el Banco de Inversiones, Merrill Lynch, porque son los funcionarios del Fondo de Garantía. Por lo tanto, la concepción que les cabe a quienes conducen es que, más allá de que sea pérdida o no pérdida, no quieren al Estado interviniendo en lo que son las propias empresas. Empresas que han demostrado ser rentables para el fondo, pretenden sacarlas del juego. Entonces, están, como bien dijeron, están tratando de poner un muy loable objetivo, cuál es el de actualizar, el de cumplir con determinadas sentencias, con una engañapichanga. ¿Pueden separarse los proyectos? La mayoría de la oposición están viendo que se separen los proyectos. Yo quiero decir, blanqueo, por un lado, y jubilatorio. Aclaro algo previamente. Hasta el año pasado el ANSES tenía absoluta autorización para poder disponer de esas acciones. Entonces, no veo cuál es la discusión que no se hizo durante todos esos años anteriores, porque bien se dijo aquí que esa ley fue votada el año pasado, entonces no hay que dramatizar en ese tema. Es una ley, tiene un congreso. Perdónenme, yo insisto en que no soy constitucionalista. La ley es la 27.181 y en su artículo 20 dice expresamente que la mayoría especial, la autorización exigida por el artículo primero requerirá el voto de las 2/3 partes de los miembros del honorable Son Congreso. leyes que se hacen con mayorías transitorias que intentan imponer para su modificación mayorías calificadas, pero que en definitiva puede ser otra ley. A mí también me gustan sistemas mejores que la democracia burguesa. Va a haber seguramente va a haber ahí. Es la Constitución. Va a haber una discusión judicial seguramente. Obvio. Va a haber una discusión judicial. Recién marcaba Berco también otro tema me parece muy importante hoy en la coyuntura económica, los números propios del INDEC. Caída de la actividad industrial, caída en los últimos 14 años de la actividad de la construcción. ¿Número en rojo, Topo? Sí, claramente, porque a esto que se ha exhibido aquí hay que agregarle que el INDEC que conduce Jorge Todesca, hace un mes estableció que la economía argentina en el año 2015 creció 2,1%. Es decir, que la dinámica indica que una economía que venía en crecimiento ahora cae. La dinámica indica que también ha aumentado la inflación. La dinámica indica que creció la pobreza, que además ha caído la capacidad de compra del salario. Y esto se traduce en lo que ha venido exponiendo en los últimos meses Fernando Espinosa como presidente del Partido Justicialista, Verónica Magario como intendenta municipal en La Matanza. Nosotros tenemos menos puestos de trabajo, tenemos más demanda en nuestros comedores escolares y comunitarios y tenemos una pérdida de empleo en el sector de la construcción, en el textil y también en el del calzado. ¿Esto es herencia o es plan económico equivocado, Pino? No, acá hay un plan económico a todas luces equivocado. Después, cuando la situación de la Argentina a fin del año pasado era una situación que tenía sus baches y sus problemas, pero acá no se hizo, se estuvo lejos de buscar un acuerdo entre la producción y el trabajo
y tomar un conjunto de medidas que algunos había que tomar. Sí, Y obvio. entonces, se dejó al intemperie o culo para arriba al conjunto de la población frente al aumento monumental de los formadores de precios. Eso fue la verdad, un golpe tremendo. Ni que hablar la baja de las retenciones de un sector, del otro, etcétera, sin ninguna compensación. Con tasas de interés. Del 38 al 39, ¿quién pone un mango en la industria? ¿Y esto tiene que corregirlo el gobierno? Nosotros lo que decimos es que a partir del 10 de diciembre el gobierno anterior nos dejó una bomba con precisión de relojero suizo, porque ustedes pónganse a pensar. El decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de irse, devolviéndole el 15% de los Pero no lo aplicaron, así que no explotó la bomba tan magnífica. Nada más y nada menos que 75 mil millones de pesos. La bomba. Pero lo hicieron ahora, diputado. Bueno, pero claro, esa sentencia de la Corte, que era aplicable solamente a 3 provincias, le hicieron aplicable al resto y les dieron la oportunidad al resto de las provincias argentinas que reclamaran. Este gobierno lo está solucionando. Este gobierno se ha sentado con los gobernadores. Es verdad, hemos tenido que sincerar la economía, hemos pasado momentos difíciles, lógico. Habían tarifas que estaban totalmente subsidiadas, que ahora se han blanqueado, que han aumentado. Ahora, nosotros con un empleo estancado en los últimos 4 años, nosotros esperamos que a partir de las últimas medidas que se han tomado, y te las enumero, ampliación de las asignaciones universales, porque se ampliaron y se aumentaron, la devolución de IVA para los productos de la canasta básica, esta medida que se está tomando para los jubilados, en definitiva, y los créditos que se han ya anunciado para las pymes de más de 130.000 millones de pesos, produzcan una reactivación a partir del segundo semestre que impacte fuertemente el año que viene. Bueno, gracias a todos, como siempre, por el debate. Hacemos una pausa rápida y volvemos para el cierre.